un feliz día para todos. Quiero agradecer la invitación que me ha sido formulada para conversar con ustedes en esta mañana. Saludo muy afectuosamente al venerable maestro que me ha presentado, venerable maestro, a las dignidades oficiales de esta logia, cuyo epónimo, cuyo nombre identificatorio es para mí un motivo de inmensa alegría espiritual. El recordar a Pedro Barbosa de la Torre, que identifica esta logia, que lo tuve como un maestro y como un amigo, y estuvimos juntos en numerosos eventos acá en el país y en el exterior. De modo que venir a un acto donde esta logia, que honra con su nombre a don Pedro Alciro Barbosa de la Torre, es para mí una alegría espiritual inmensa. Saludo pues al venerable, a las dignidades oficiales y a todos los integrantes del taller. Igualmente a los queridos hermanos de otras logias que se encuentran acá presentes, de la ciudad o de otros lugares. Y por supuesto a estas damas que están allí en primera fila de la logia de adopción Arcoíris, que honran también la actividad masónica en el estado Zulia y en el país. Y naturalmente ofrecerle a las amigas y a los amigos que han atendido esta invitación, ofrecerles un saludo muy afectuoso y desearles lo mejor del mundo junto con sus seres queridos. Y gracias, por supuesto, por haber venido a esta convocatoria, para la cual yo, por cierto, felicito a la logia Pedro Barbosa de la Torre por este tipo de iniciativas. Necesitamos, desde la perspectiva de la masonería, una mejor estrategia comunicacional con la sociedad. Y nada mejor que abrir posibilidades como esta para que podamos presentarles algunas ideas, algunas consideraciones, algunas reflexiones en torno a lo que es y no es la masonería y en cuanto a sus metas, objetivos, propósitos, finalidades. De modo que es un evento que se inscribe dentro de esa idea que tenemos de modificar un poco la imagen de hermetismo de la masonería con respecto a la sociedad y abrir dentro de lo razonable las puertas para que todas aquellas personas, aquellas almas insatisfechas, aquellas personas que buscan otras perspectivas, puedan encontrar en una actividad como esta, puedan encontrar la posibilidad de conocer mejor de viva voz, de una fuente directa, autorizada, como es la logia, puedan encontrar información que les permita conocer mejor, saber de qué se trata. Y quién sabe si para alguno esto pudiera implicar un toque personal que lo lleve a querer ir más allá y dar un paso adelante en la participación en la actividad masónica, en el estudio y la práctica masónicas. De modo que una excelente iniciativa y estamos aquí para atenderla. Y atenderla con la mayor claridad y a la vez con la mayor simplicidad posible. Quienes nos hemos dedicado durante toda nuestra vida al ejercicio de la docencia, sabemos cuán importante es no solo el mensaje, sino el medio y el mensajero. Es decir, que no basta el contenido de una idea, sino que es fundamental que podamos transmitirla de un modo que llegue y que sea entendida y asimilada. A mí la experiencia docente, y creo que quienes aquí son educadores compartirán conmigo esto, me ha llevado desde hace mucho tiempo a la idea de que los que reciben la información en el medio educacional, los estudiantes, muchas veces se quejan de sus profesores, no tanto por la materia en sí, o no por cuestionar al profesor como tal, sino muchas veces es frecuente que nos digan, que nuestros estudiantes nos digan, ese profesor sabe su materia, pero no transmite. Es una queja frecuente en el mundo pedagógico. Y por ello intentamos
extrapolando de la pedagogía a la actividad masónica, intentamos transmitir con claridad, con sencillez, con eficiencia lo que queremos decir, para que sea debidamente comprendido. La simplicidad es muy importante. De hecho, tengo una experiencia que suelo referir de años atrás que me dejó marcado siempre al respecto. En una ocasión, en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, nos invitó el director de la escuela para una conferencia en el auditorio de nuestra Facultad de Humanidad y Educación en Caracas, donde se iba a presentar un psicólogo, de un reputado psicólogo de un país suramericano que ahora no valdría la pena mencionar su nacionalidad, pero un profesor de buena reputación en cuanto a sus conocimientos. Y este profesor se presentó a dictar una conferencia para los profesores del área, que allí estuvimos, y a lo largo de su exposición, donde desarrollaba con mucha inteligencia los temas, yo personalmente observaba que este profesor, de manera innecesaria, absolutamente innecesaria, abundaba, redundaba, o sobre todo incurría en tecnicismos innecesarios, en neologismos, en términos rebuscados que nada aportaban a la médula del discurso. Al final, en medio de los aplausos, un colega que estaba a mi lado me dice: ¿qué tal? ¿Cómo te pareció? Digo, bien. Me dice, para mí me pareció fabuloso, porque no le entendí nada. Profundo el hombre. Y eso me quedó a mí para siempre. No es verdad que la profundidad en una exposición esté determinada por la complejidad con que se expresa, sino que al contrario, cuanto más en conocimientos alguien puede transmitir una idea, más en simplicidad puede expresarla, porque lo importante no es deslumbrar al auditorio, sino que la gente entienda el mensaje. Eso es lo que en definitiva queda, y eso es lo que queremos en la mañana de hoy, que queden algunas ideas claves al respecto. Comienzo por decirles que en la masonería, cuando la miramos en su conjunto, se nos presenta una cierta situación curiosa, casi que dialéctica, en el sentido de que es afirmación y negación al mismo tiempo. Por cuanto decimos que la masonería es antigua y moderna al mismo tiempo. Es tan antigua sin perder modernidad y es tan moderna sin perder antigüedad. Y esta es una relación que merece ser debidamente explicada. Es antigua, y nuestro presentador lo comentaba hace un momento, es antigua porque en rigor histórico no ha sido determinado con absoluta precisión cuál es el origen concreto de la masonería. Hay informaciones, hay fuentes que dicen que ella se remonta a épocas incluso precristianas, con tradiciones culturales, religiosas, herméticas, esotéricas, precristianas. Y es posible que así sea, aunque históricamente hablando, la referencia más concreta que se posee de la masonería nos coloca en la Edad Media. En el seno de aquellas corporaciones de albañiles y de constructores que se organizaron en logias y cuyos integrantes eran maestros de ese arte real, maestros de la arquitectura de su tiempo, albañiles o constructores, de allí la palabra masón, palabra francesa que indica quien se dedica a la albañilería, a la construcción. Y en esas logias medievales, que ya desde el siglo X y siglo XI están claramente funcionando en Europa occidental, en esas logias, aquellos constructores eran los hombres que mejor dominaban las ciencias y las artes de su tiempo. Y por ello fueron capaces, por la habilidad de su trabajo, fueron capaces de dejar testimonios permanentes arquitectónicos. Construyeron grandes monumentos a la fe en aquellas catedrales que aún hoy en día deslumbran
por su belleza, construyeron monumentos al saber en las primeras universidades e instituciones académicas, construyeron monumentos para la vialidad, los puentes, para el trabajo, para los edificios de la vida cotidiana. De modo que aquellos constructores se organizaron en sus logias para la preservación de su saber, para evitar que aquello fuese contaminado por otro tipo de conceptos, conocimientos o actividades. Y para ello, aquellos constructores medievales, aquellos masones en sus logias, se organizaron de manera tal que solo entre ellos se podían reconocer. Y fueron creando palabras, tocamientos, señales, signos, símbolos, de modo tal que solo ellos mismos pudiesen saber que pertenecían a aquellas cofradías o logias medievales. Todo ello forma parte de la llamada masonería operativa, que durante siglos orientó en la Europa occidental buena parte de las actividades científicas, artísticas e incluso filosóficas, porque aquellos hombres, aquellos arquitectos, aquellos constructores, aquellos masones operativos eran además personas enteradas y estudiosas de lo que entonces era la mejor expresión de la sabiduría, la alquimia, la astrología, ambas precursoras de la química y de la astronomía y de otras disciplinas. Y además se interesaban por la visión exotérica pública y la visión esotérica interna, para el conocimiento privado, para el conocimiento interno, para el conocimiento incluso espiritual, más allá de la apariencia corporal. De modo que la masonería tiene esa antigüedad a lo largo de la historia, sobre todo el mundo occidental, pero va a ser en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, cuando la masonería operativa produzca un salto que se convierte en un auténtico divisor de aguas, en un punto de inflexión fundamental sin el cual no podríamos entender lo que ha sido la masonería moderna. Cuando aquellos constructores que eran especialistas de su área, de su trabajo, que solo admitían en el seno de las logias a quienes practicaran el arte real, el arte de la construcción, permitieron en un momento dado que se incorporaran a las logias personas libres y de buenas costumbres que tuviesen otras actividades u otras profesiones. Y va a ser en el año 1717 cuando en la ciudad de Londres 4 logias operativas se reúnan y decidan constituirse en la Gran Logia de Londres. Pero esto no era solo un cambio de nombre, era un cambio mucho más profundo, era un cambio histórico radical. A partir de aquel momento, en la Gran Logia de Londres, los masones, para ser tales, no tenían solamente que dedicarse a la construcción o a la arquitectura. Podían ser personas de las más diversas profesiones y saberes. Ese es el salto profundo de la masonería operativa a la masonería que llamamos especulativa, es decir, que especula, en el buen sentido de esta palabra, en cuanto a que discurre, filosofa, establece criterios, es decir, una masonería que no tiene como epicentro la construcción exterior de edificaciones, sino que ahora toma eso como un símbolo para pasar a construir el templo interior. Es decir, ya no solo a edificar monumentos en el exterior con toda su carga de sabiduría, sino que ahora el centro fundamental está dirigido al ser humano, al templo interior, a la construcción personal para hacer del masón y del ser humano un individuo mejor, tanto para él como de él para los demás. He allí, por lo tanto, el vínculo entre la masonería antigua y la masonería moderna, de la operativa a la especulativa,
Y eso ocurrió en una fecha que dentro de apenas 3 años el mundo estará celebrando, y más allá de las fronteras masónicas, el mundo en general, el mundo de la cultura, el mundo de la filosofía, el mundo del progreso, el mundo de la ciencia, el mundo de lo que ha sido el avance de la civilización moderna, va a celebrar el gran episodio histórico de la fundación en 1717 de la Gran Logia de Londres, que luego daría paso a otras renovaciones hasta que un siglo después se establecería definitivamente como el centro de la masonería mundial en la Gran Logia Unida de Inglaterra. De modo que esta masonería especulativa que comienza en el siglo XVIII es, a grandes rasgos, la masonería moderna, aun cuando ha incorporado naturalmente los avances que el mundo siempre determina o establece. Esa masonería comenzó por dotarse de una constitución, es decir, de una carta magna, de un documento programático que estableciera las líneas generales de su acción. Reunió y recogió de la tradición masónica en los llamados grandes límites, en sus landmarks, estableció las normativas esenciales que hasta el día de hoy se establecen y que se dan, por cierto, con un carácter de inmutabilidad o de inviolabilidad para garantizar la preservación de la identidad de la masonería. Y sobre todo, además de esta constitucionalidad y del establecimiento de estos límites, de estos landmarks, la masonería moderna recogió sus fuentes filosóficas en las más diversas tradiciones de la antigüedad. Y aquí por qué comenzaba diciendo que la masonería es al mismo tiempo antigua y moderna. Porque esa masonería especulativa pasó a revisar las ideas esenciales de las grandes tradiciones de la humanidad. La sabiduría oriental fundida con la sabiduría occidental. Y por eso, en los talleres masónicos en todo el mundo, en las reuniones o tenidas, en sus libros y en sus documentos, aparecen las informaciones, aparecen conceptos, se estructuran ritos, se establecen ceremonias, procedimientos, símbolos que determinan su combinación con ideas de las más diversas tradiciones. Cuando se examina el corpus doctrinario masónico, su cuerpo de ideas, allí hay elementos que tocan con el hermetismo egipcio, con la sabiduría cosmogónica de los caldeos y los babilonios, con la gran cultura grecolatina, con su hermosa creación mitológica, con la tradición judaica, con el pensamiento neoplatónico, con la cultura cristiana, con los desarrollos medievales, para hacer de ello no una combinación indigesta, sino una síntesis inteligente de sabiduría ancestral, de sabiduría perenne, de aquella que insufla, que está en los elementos centrales de toda corriente de pensamiento esencial de la humanidad. Y por ello, la masonería es antigua en tanto en cuanto ha reunido, ha fundido, ha sintetizado todo aquel saber de la humanidad. Y dicho esto ahora sin ningún tipo de prepotencia, no hay institución sobre la tierra que sea la mejor y mayor depositaria de sabiduría ancestral de la humanidad que la masonería. Ella reúne, sintetiza, combina esos elementos esenciales, los despoja a veces de elementos accesorios y toma la médula, la nuez, la sustancia
de esas culturas y de esos conocimientos. Por ello, un masón que estudia, que avanza en su formación, se va identificando con la comprensión de todo el proceso histórico y cultural evolutivo de la humanidad, porque encuentra que toda aquella visión en sus raíces la va a encontrar en sus programas de estudio, en sus docencias, en sus metodologías de trabajo, en los talleres masónicos. Pero al mismo tiempo, esa masonería se va a pulir y se va a desarrollar cultural y socialmente con todos los inmensos avances que se producen en el mundo a partir del siglo XVIII. Avances en los cuales, y luego lo diremos, la masonería ha jugado un papel importante, no único, pero sí de mucho peso y de mucha significación en los cambios fundamentales para el progreso moderno de la humanidad. A partir de esa síntesis conceptual, podemos hoy en día decir, para una comprensión rápida, que la masonería, si nos pidieran apuradamente una definición, podríamos decir que es una orden filosófica que en primer lugar tiene como identificación su carácter simbólico. El simbolismo es absolutamente esencial y fundamental para la masonería, tanto que sin el simbolismo dejaría de ser lo que ya es. La masonería es esencialmente simbólica. Y vale la pena comprender, vale la pena establecer rápidamente por qué el símbolo es tan importante en la masonería. Porque cada institución tiene su lenguaje, sus códigos, sus procedimientos o sus criterios. La masonería, por ser antigua y moderna al mismo tiempo y por inspirarse en esas tradiciones, encontró que además del lenguaje desarrollado por el Homo sapiens, además del movimiento de las extremidades para el hacer, para el trabajar y para el producir, hay en la historia evolutiva del ser humano, desde sus propios orígenes, hay un elemento de comprensión del mundo y de comunicación que había sido poco explorado hasta que la masonería lo recoge como un elemento central, y es la producción del símbolo o la producción de los símbolos. Los símbolos son, aún antes que la aparición del lenguaje, son las imágenes que se generan dentro de la psiquis humana como resultado de las experiencias sensoriales y empíricas, es decir, como resultado de la conexión del hombre con su entorno, con su medio ambiente. Aún antes del lenguaje, el hombre entendía y transmitía símbolos. Y cada elemento de la naturaleza, de su vida cotidiana, o de su expresión de miedo o de asombro ante lo desconocido, se reflejaba en su psiquis en forma de símbolos. Y por ello, cuando apareció el lenguaje, cuando desarrolló el habla y cuando apareció la escritura, de alguna manera se vio obligado a poder expresar aquellos conocimientos en forma de símbolos. Los griegos, que fueron los que originaron esta palabra, símbolo, se dieron cuenta que con ella estaban indicando que en todas las cosas hay dos mitades, la mitad de lo aparente y la mitad de lo no visible, que esas dos mitades, el símbolo, se reúnen para dar la comprensión total, como la reunión del cielo y la tierra, del espíritu y de la materia, de la realidad física y la realidad interior. El símbolo es la unión de esos dos elementos, y de allí la propia etimología de la palabra símbolo. Esto es tanto así. Muchas personas, cuando lo escuchan por primera vez, a mí me lo han dicho: no puede ser que eso para mí era obvio, pero sin embargo no lo entendía. Para mí era obvio, pero sin embargo no tomaba conciencia de ello. Todo lo que hacemos en la vida es manejar símbolos. Las propias palabras son símbolos.
Los números son símbolos. Todas las disciplinas científicas funcionan como símbolos. Así como un muchacho en la escuela o en el liceo aprende los símbolos químicos y a partir de allí expresa las ecuaciones de las reacciones de las sustancias. Así como el muchacho desde temprano se encuentra con el mundo de los números y las matemáticas, todo indica que solo con símbolos puede expresar aquellos conceptos. Pero todos sabemos que es una relación matemática, geométrica, entre el radio y la circunferencia. Y que sin ese símbolo no podríamos desarrollar toda la base de la geometría, las matemáticas y la física. Y así por consiguiente, todo funciona con símbolos. Y el símbolo, como reunión de dos mitades, posee el elemento exterior y el elemento interior. Cuando cualquiera de nosotros quiere expresar un sentimiento afectivo, un sentimiento de amor, dice: te entrego mi corazón. Obviamente no le está entregando el músculo fisiológico. No está hablando ni de ventrículos, ni de sístole, ni de diástole. Está hablando de un símbolo que todo el mundo asume en su inconsciente como expresión de amor. Aquellos que solo miran en la palabra corazón el aspecto fisiológico, tan importante, solo se quedan en la apariencia. Aquellos que son capaces de entender que más allá de ello se utiliza como un símbolo para expresar la afectividad y el amor, logran entender la totalidad. Así ocurre con todo lo demás. Muchas personas se quedan en la apariencia y solo aquellos que son capaces de aprender lo interior pueden comprender la esencia. Lo que Immanuel Kant decía, que algunos se quedan en el fenómeno, la apariencia, y no entran en el noumeno, es decir, en la esencia. Cuando la masonería adopta el símbolo como su código y como su lenguaje, es para decirle al adepto, al estudioso de la masonería y a la gente en general, que hay una manera de aprender las cosas más allá de la apariencia. Y por ello el lenguaje masónico es un lenguaje que reivindica el símbolo como herramienta. Toda persona que no está dentro de la masonería, sin embargo, alguna vez en su vida se ha encontrado pasando por la calle de alguna ciudad con una logia masónica y ha mirado allí que su símbolo es la escuadra y el compás. Y muchos lo dejan pasar de manera inadvertida, pero hay otros que finalmente, estudiando o adentrándose, descubren que con esos dos elementos, la escuadra y el compás, la masonería está expresando toda una concepción humana, cósmica, de gran sentido universal. Miremos el desarrollo de un compás y veremos cuánto podemos abarcar en las coordenadas totales. El compás se abre a la totalidad, al concepto de universalidad. Y la escuadra, obviamente por su expresión geométrica y matemática, expresa el sentido de la rectitud. Es decir, el hombre recto con una visión universal. Con ello quiere la masonería expresar el sentido general de sus propósitos. Y así es cada elemento de la masonería. A través de los símbolos, tocar en las raíces más profundas de la psiquis humana. Esto que es parte fundamental de la masonería, ya lo encontramos en numerosos estudios. Sigmund Freud, por ejemplo, en su creación, en sus bases que estableció el psicoanálisis, descubrió que una buena parte de la actividad humana se expresa inconscientemente. Se expresa en los sueños, se expresa en los lapsus, se expresa en el mundo más allá de lo aparente. Y descubrió
y estableció que los símbolos son la clave para entenderlos. No hay en la visión psicoanalítica ningún sueño que no esté expresando alegórica y simbólicamente, reflejando parte de nuestra realidad cotidiana. Quien quiera interpretar un sueño solo por la apariencia, se quedará sin posibilidad de entender lo que está sucediendo al que sueña. Solo el que es capaz de conectar esa mitad del sueño en su contenido manifiesto con su interpretación a partir del símbolo para descubrir lo que está viviendo, sintiendo o experimentando la persona, solo podrá tener la visión completa. Y solo allí, en el caso del psicoanalista, solo allí podrá ejercer una auténtica labor terapéutica, si es capaz de entender el metamensaje que está transmitiendo el sueño a través de un lenguaje de la psiquis, que es el lenguaje del símbolo, que no es el lenguaje de la lógica formal. Y por eso es que solemos decir, cuando las personas no tienen formación sobre esto, dicen: anoche soñé un disparate. Es un disparate desde el punto de vista de la lógica formal, pero que posee un rico contenido emocional y psíquico que solo a través del proceso de desciframiento del símbolo puede conectarse con la personalidad o con la conducta humanas. Pues la masonería funciona así. Y luego de Freud, Carl Gustav Jung completó esta visión del símbolo que Freud había adelantado para elaborar una psicología y una psiquiatría que hasta el día de hoy se siguen considerando como disciplinas de inmenso valor para entender el funcionamiento de la psique humana. El simbolismo masónico, por lo tanto, no es un capricho, no es como algunos desde fuera pudieran pensar. Los masones se distraen con babiecadas, con conceptos fuera de la realidad. Todo lo contrario, el simbolismo masónico es la más alta expresión de la comprensión global del ser humano. Y a partir de los símbolos que se van tocando, que se van expresando, que se van desarrollando en el lenguaje oral y en la práctica psíquica, en las tenidas, a partir de allí los símbolos nos permiten redescubrirnos y redescubrir nuestro lugar en el universo. Por ello, el simbolismo es la primera gran definición de la masonería. La masonería es iniciática, porque la iniciación es un camino, es un procedimiento, es una manera para dar un salto enorme. Iba a decir cuántico, pero esto ha sido muy manoseado. Un salto enorme en el proceso de desarrollo de las personas. Toda institución tiene sus métodos y sus caminos, y todos son respetables. La masonería, recuperando tradiciones muy antiguas y desarrolladas en tiempo actual, estableció el camino iniciático. Es decir, cuando alguien ingresa en la masonería, no solo ha llenado una planilla, ha entregado una foto como si fuera una solicitud de empleo, no solo ha recibido una entrevista como si fuese una relación laboral, no. Ha hecho un compromiso de dar un salto en su vida, dejar atrás un modo de ser y de pensar y avanzar hacia un modo de ser y de pensar superior. Y la iniciación es toda una estrategia, todo un psicodrama espiritual en el cual el que se abre a ese camino dice: caramba, me siento como despertando a una nueva realidad. De modo que la iniciación forma parte de la estrategia masónica de crecimiento, de la estrategia masónica de avance a partir de la incorporación de nuevos miembros. Y decimos que un masón es siempre un iniciado, para querer resaltar que es una persona que, por la demostración práctica en su vida cotidiana de ser mejor ser humano, demuestra que es auténticamente alguien para quien la iniciación tuvo sentido.
para quien no fue un acto externo, ajeno, sino un acto profundo en su vida. Por ello la masonería es iniciática, además de simbólica, es también esotérica. El esoterismo, que es un término de larga prosapia, está enraizado sobre todo con la escuela pitagórica, que lo empleaba de manera permanente. De hecho, el término se suele aplicar como creación de Pitágoras, queriendo decir que había dos tipos de enseñanza. Hay una enseñanza que se le da a las personas que es básica, general o superficial. Y hay una enseñanza profunda que se da solo a quien la puede entender. La enseñanza exotérica, y estoy remarcando la X, la enseñanza exotérica es básicamente externa, común a las personas, útil pero insuficiente. La enseñanza esotérica, y apunto la S, esotérica, está relacionada con un nivel de aprendizaje y de comprensión superior. Cuando Pitágoras, por ejemplo, en su escuela en Crotona, en el sur de Italia, hablaba del destino del alma después de la muerte, Pitágoras hablaba de la transmigración del alma o de la reencarnación. A los que no eran todavía sus alumnos, a los que se acercaban a la escuela y todavía no eran adeptos iniciados, Pitágoras utilizaba símbolos para hablar de aquella reencarnación y le decía: si tú en tu vida cotidiana te dejas guiar por instintos animales, reencarnarás en uno de esos animales. Ahí hay una primera diferencia entre la enseñanza exotérica y la enseñanza esotérica. Y de hecho, en alguna medida, todo docente, todo educador practica este sistema. Cuando un niño llega a la escuela, la maestra le dice en las primeras enseñanzas aritméticas, le dice: los números son del 1 en adelante. Y el niño va aprendiendo las unidades, las decenas, las centenas. Cuando el niño creía que ese era todo el mundo de la aritmética, todo su dolor de cabeza terminaba allí, llega el momento en que el maestro o la maestra le introduce el concepto del cero, que es una abstracción simbólica, difícil de traducir en la realidad práctica, pero absolutamente imprescindible, y con sus equivalencias diferentes si es el cero a la izquierda o es el cero a la derecha. Cuando el muchacho cree que allí terminó, que antes del cero no puede haber nada, cuando avanza en su escolaridad encuentra que hay números antes del cero y se tropieza con el concepto de absoluta abstracción del número negativo, y va a entender entonces, para comprender la relación tiempo-espacio, la necesidad de los números positivos y los números negativos y el cero en el medio. Cuando creía que todo estaba dicho allí, aparecen los números imaginarios. Y así, por consiguiente, se va multiplicando la información a medida que la puede entender. La masonería adoptó la docencia esotérica para darle a quien lo puede entender una comprensión interna de fuerzas ocultas a la apariencia, de una psiquis que trasciende el plano corporal y de un mundo multidimensional más allá del esquema de las 4 dimensiones conocidas. De modo que el esoterismo masónico nos vincula al conocimiento de una relación trascendente, de una relación superior. Esa ética masónica es una ética humanista, es decir, no es una ética que nos vincula aún más allá en los distintos destinos que hayan podido pensarse sobre el alma, sino es una ética en el más acá, una ética de la realidad cotidiana, y por ello es una ética profundamente humanista, que intenta que el masón comprenda que sus miedos ancestrales
a castigos o a infiernos, tienen que ser transformados en una preocupación por los infiernos aquí, en su mundo interior, el infierno de su tristeza, de su depresión, de sus dificultades, de sus malos hábitos, instintos, pasiones o comportamientos, para transformar ese infierno en un cielo a partir de una vida consciente, superior, saludable, mucho más creativa, mucho más creadora y mucho más solidaria. Del infierno al cielo, estos símbolos en masonería forman la base de su ética humana y humanista, a partir de la práctica de las virtudes, dejando atrás los vicios, a partir de la práctica de la filantropía, de la beneficencia, la práctica de la fraternidad, la práctica del amor entre los seres humanos. Esta visión general de la masonería nos permite diferenciar este concepto correcto de algunas ideas equívocas que nuestro presentador también anunció y que vale la pena reiterar y ratificar. Y siempre vale la pena aclarar que la vestimenta masónica, vestimenta del masón, además de su elegancia en sí misma, es una señal de uniformidad que se relaciona con el concepto masónico de igualdad entre sus miembros, para evitar que aquel poderoso que es masón, que podría ostentar y exhibir una vestimenta superior, pueda sentirse por encima de aquel masón más humilde que no tiene acceso a esa vestimenta de menor jerarquía o que menos está a la moda. La uniformidad de la vestimenta masónica es parte de su concepto de igualdad. Además, les puedo asegurar, también ayuda en la economía de las personas para evitar tener que gastar mucho en vestimentas adicionales. Pero más allá de eso, hay que decir que en absoluto no se trata ni de una secta, que es un término peyorativo, muchas veces aplicado inadecuadamente, sobre todo por quien es mayoría, y sobre todo no es una sociedad secreta. Lo aclaraba ya nuestro presentador, no puede ser una sociedad secreta aquella que abre sus puertas periódicamente, habitualmente, para hacer actividades como estas, que podemos llamar tenidas blancas o tenidas abiertas o simples reuniones públicas. No es una sociedad secreta, pero sí tiene secretos, que es diferente. Y esto hay que colocarlo en términos absolutamente claros. De hecho, no existe ninguna institución que no tenga secretos. No hay institución religiosa que internamente no tenga sus secretos. Si quisiéramos solo examinar la religión fundamental de nuestro país, la religión católica, imaginemos la cantidad de secretos que solamente sus integrantes conocen, tanto teóricos como prácticos, conceptuales como de procedimientos o de decisiones. Pero si quisiéramos mirarlo en términos más simples, no hay ninguna empresa comercial que no tenga sus secretos. Las marcas de fábrica, las patentes, las fórmulas, sus estrategias de trabajo, de comercialización, de marketing, son estrategias secretas. Y de hecho, de ese secreto depende su éxito. Y si vamos a una familia, no hay familia sin secretos. Y de hecho, afortunadamente esos secretos preservan la unidad de la familia frente a las imprudencias de lo que significaría revelarlas fuera del seno familiar. Es muy usual que papá o mamá le digan a sus hijos: esto solo se dice aquí, como una manera de respetar la integridad familiar y conceptos que solamente competen a los que allí están.
Y si lo miramos más reducido aún, no hay ningún ser humano sin secretos. Todos nosotros tenemos secretos. Son los que garantizan nuestro yo, la identidad personal, nuestro ser. Y qué bueno que nadie sepa de algún secreto, porque eso es lo que nos permite la autoimagen, la autoestima y la relación con los demás. Aún con la esposa o el esposo, más. Tenemos secretos. No es cierto aquello, mi amor, yo todo te lo digo. Todo te lo digo excepto algo. Y es bueno, y se lo digo clínicamente hablando, y es bueno que haya ese secreto. Porque revelarlo, lejos de ayudar, complica las cosas. Siempre y cuando, por supuesto, no sean secretos que traicionen. Bueno, así ocurre con la masonería. No es una sociedad secreta aquella que en cualquier guía telefónica aparece su dirección, su número telefónico y los días en que se reúnen. No puede ser una sociedad secreta aquella que todas las personas en la ciudad saben quiénes son sus miembros y que van a la radio, a la televisión o declaran por la prensa. Pero es una sociedad que tiene sus secretos en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a sus principios, en cuanto a sus valores, que desea comunicar solo a quienes forman parte de ella. De modo que, entendida de esta manera, la masonería es una sociedad que con su discreción, sin embargo, se abre a la sociedad con la idea de crecer con aquellos que deseen incorporarse a ella y sobre todo avanzar en la sociedad transmitiendo sus principios y sus valores. Es natural que una institución como esta, de tanto peso en la historia, haya atraído el interés, la simpatía y la adhesión de muchísimas personalidades notables. Si ustedes van a una librería, cuando se consiguen libros, y consiguen un libro sobre masonería, es frecuente que los autores, sean o no masones, al final del libro colocan a modo de apéndice una lista de figuras importantes de la masonería. Eso es muy frecuente en los libros de y sobre masonería. Es verdad que a veces se comete algún error o alguna exageración y dan por masón a alguien que no lo fue, pero en líneas generales reflejan el enorme aporte, la gran contribución de la masonería a la historia universal, sobre todo a partir del siglo XVIII hasta nuestros días. Si uno quisiera hacer un recuento rápido, se daría cuenta que los procesos sociales, económicos, políticos, culturales, intelectuales más importantes de los últimos 300 años, en ellos o la masonería ha ejercido un papel determinante o en ellos han habido masones que han desempeñado también una labor fundamental. Por ejemplo, la Revolución Industrial, que significó uno de los cambios más espectaculares en el mundo. Aquel proceso socioeconómico y político, intelectual y cultural que se tradujo en el cambio de aquellas masas que en los campos andaban depauperadas hacia la población en las ciudades en torno a las fábricas, al nuevo desarrollo obrero sindical, la multiplicación y masificación de la producción, ahora ya la producción en serie, los desarrollos científicos que acompañaron la Revolución Industrial. Allí en ese proceso, con sus enormes cambios políticos, el desarrollo de la burguesía, superando al feudalismo, el desarrollo de los nuevos esquemas políticos, las aspiraciones de los pueblos por el sufragio, las aspiraciones democráticas por la elección de sus autoridades, la reducción de los privilegios reales, la colocación de las monarquías fuera del eje central de las decisiones, la visión de una educación cada vez más laica y menos teológica. Todo eso que nace a partir de la Revolución Industrial, allí, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en los países escandinavos, hubo una importante participación
de masones, que se sentían identificados con esa aspiración nueva de la humanidad. Luego lo vamos a encontrar, por supuesto, más adelante en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que coronó numerosas aspiraciones populares. Cuando aparece ese gran documento programático que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, allí hubo la impronta masónica de una manera clarísima. Figuras como Voltaire, como Diderot, como D'Alembert eran activos masones. Y en las logias francesas hubo ideas importantes que se tradujeron en la divisa fundamental de aquel proceso que la masonería mantiene hasta la actualidad, de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y así como en la Revolución Francesa y toda la aspiración de cambio político que se dio y la influencia masónica, se dio igualmente en los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos está íntimamente relacionada con valores masónicos. No solo porque Washington o Jefferson hayan sido activos masones, sino porque el diseño constitucional de la gran nación del norte, esos principios de esa Carta Magna que no ha tenido ni un solo cambio en 200 años, sino apenas algunas enmiendas, porque es una visión sólida, constitucional, que no vive cambiándose a cada momento según las circunstancias de alguien que lo desee. Esa visión constitucional que establece los hombres ante el Creador nacen libres e iguales y con iguales derechos, es la expresión típica de una visión que la masonería ha compartido desde sus orígenes y sobre todo expresada en la masonería especulativa. Y la influencia que ejerció la independencia de los Estados Unidos en la independencia iberoamericana, la huella masónica es visible. Bastaría decir que fueron masones Bolívar, San Martín, Artigas, O'Higgins, Santander, Rocafuerte, Benito Juárez, posteriormente José Martí, Sandino, en fin, numerosas figuras, Hostos, Betances, Duarte, en los distintos países. En Brasil, que es una realidad, aunque suramericana, distinta culturalmente a la nuestra, la independencia se dio de una manera distinta a la que ocurrió en los países hispanoamericanos. En nosotros hubo una lucha, como bien lo sabemos, sangrienta, violenta. El Imperio Español no cedía en su ambición de seguir manteniendo sus colonias que explotaba en América. Pero en Brasil las cosas se dieron diferentes. A raíz de la invasión de las fuerzas napoleónicas en la península ibérica, a diferencia de los españoles que tuvieron su propia guerra de independencia y establecieron sus juntas de gobierno, la corona portuguesa tomó la decisión de trasladarse con todo su séquito de Lisboa a Río de Janeiro y simplemente estableció el dominio de la corona portuguesa en el inmenso territorio brasileño. Cuando vencido Napoleón recuperan Portugal y España su libertad, el rey Don Juan decide volver a Lisboa, pero su hijo Don Pedro I le dice: no te acompaño, no vuelvo a Lisboa, me quedo en Brasil y de hecho declaro la independencia de Brasil, incluso de la corona portuguesa. Pedro era un activo masón brasileño. Y todo el proceso de la independencia brasileña estuvo marcada por la influencia cultural, ideológica y política que se derivaba de las ideas masónicas. De modo que, quién sabe si por eso, dicho ahora, quién sabe si por eso de una Hispanoamérica donde tenemos el ingrediente cultural muy fuerte hasta en nuestra manera de hablar, quién sabe si por este origen brasileiro tan distinto que sin batalla sangrienta logró su independencia, quién sabe si por eso la idiosincrasia brasileira es tan diferente y hablan y expresan las ideas con más sentimiento que nosotros, quizás porque en sus orígenes
tienen una transición hacia su libertad muy distinta a la sangrienta y violenta forma que marcó nuestra independencia en Hispanoamérica. Entonces, mis queridos amigos, toda esa presencia masónica, directa o indirecta, es producto de los naturales ideales que desde las logias se expresaban. Y no se quedó allí, sino que en la evolución del siglo XIX y el siglo XX, directa o indirectamente, los ideales masónicos, los principios de la masonería han seguido contribuyendo al desarrollo, a la consolidación de nuestros países en Europa y en América. Baste decir, por ejemplo, que organizaciones muy importantes para la paz en el mundo, para intentarlo al menos, dado que es bien difícil, como lo sabemos y lo podemos constatar sobre todo en nuestros días. Pero el intento de pacificar, de civilizar las relaciones, de establecer bases de entendimiento entre las personas y los pueblos, los masones han jugado también un papel muy importante en el siglo XIX y en el siglo XX. Baste decir que la Cruz Roja Internacional fue fundada por un eminente masón suizo, Henri Dunant, quien, inspirado en estos valores y asombrado y aterrorizado por los horrores de la guerra de Crimea y otras guerras en Europa, estableció la necesidad de un organismo que fuese capaz de, por su neutralidad, de ser respetado en las guerras y poder auxiliar a los prisioneros y poder facilitar el intercambio de prisioneros. Es decir, frente al horror que implica la guerra, así como las Naciones Unidas, la creación de la propia Sociedad de Naciones, que luego daría paso a la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ver mucho la influencia masónica, como lo tuvo que ver también más modernamente la creación de organismos como la Comunidad Económica Europea o Unión Europea. De modo que, no por vivir de esas glorias, pero sí siempre para tenerlas en cuenta, es que lo referimos para explicar que estos ideales siempre de alguna manera llevan al masón a participar en la sociedad de una manera activa y positiva. Y aquí entonces que se hace necesario aclarar un concepto que no siempre masones y no masones, masones y profanos entienden debidamente. Está siempre repetido en todos los documentos masónicos y se repite oralmente que en las tenidas masónicas no se discute ni de religión ni de política. Y eso amerita una precisión. No se discute de religión si eso significa que se va a agredir cualquier creencia religiosa o cualquier institución religiosa. Se discute religión si estamos hablando desde el punto de vista cultural e histórico de religiones comparadas, de analizar los dogmas o las vías de fe, de analizar los criterios religiosos o de analizar aspectos de las tradiciones religiosas o de la intervención religiosa en el mundo. Hoy en día, por ejemplo, y en las logias lo decimos, nos oponemos, en logia y fuera de ella, nos oponemos a la irrupción del fundamentalismo religioso, a la utilización, por ejemplo, de la religión del Islam, que es una religión respetable como todas, y sus pueblos respetables como todos, pero nos oponemos a que unos fanáticos utilicen las creencias religiosas para llegar a cometer actos de degradación y del terrorismo menos justificable. Y eso lo decimos dentro y fuera de las logias, porque tiene que ver con la propia humanidad, con que no podemos tranquilamente, no podemos estar impávidos de brazos cruzados ante un avance de unos grupos que en nombre de una creencia religiosa falsifican esas ideas
y quieren estimular el fanatismo y volver a los tiempos antiguos en que también el cristianismo cometió sus errores de dividir al mundo en fieles e infieles, enemigos o partidarios, y de cometer atropellos a los derechos humanos o a la vida de los seres humanos. Cualquier persona que tenga sensibilidad tiene que conmoverse ante lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, sobre todo en este caso particular que estoy mencionando. Bueno, y en materia de política, igualmente, no se discute de política en tanto en cuanto ninguna logia masónica representa los intereses de ningún partido político o de ningún movimiento político en ningún país del mundo. No se discute de política en tanto que la logia no hace campaña por ningún candidato político a ninguna instancia particular de gobierno. No se discute de política para criticar gobiernos o enfrentarlos. Pero sí se forma a los masones en valores filosóficos políticos que estén inspirados en los principios generales de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. No es la logia masónica, no es la gran logia de un país la que va a cambiar un sistema político, ni va a cambiar un gobierno, ni aspira a hacerlo. Pero sí es la logia, cada una de las logias, la que continuamente transmite a sus adeptos, a sus seguidores, a sus iniciados, a los masones, les transmite principios en los cuales hay valores irrenunciables. No puede haber un masón que no se sienta consustanciado con la libertad. Libertad implica libertad de ideas, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de participación, libertad de elección, y el masón vibra en la defensa de esos principios. Y cada vez que se coarta la libertad en algún sentido, el masón se resiente por ello. Si es un verdadero masón comprometido con este valor. Lo mismo con la igualdad. Para la masonería no es justificable en ningún caso que en el mundo de antes y el de ahora aún tengamos las inequidades, las injusticias que hacen que todavía minorías privilegiadas disfruten de grandes privilegios y las inmensas mayorías sigan depauperadas, empobrecidas a nivel de condición infrahumana. No se justifica el derroche de unos y que haya pueblos enteros que no tienen ni siquiera acceso a una medicina o acceso a la alimentación, acceso a una condición fundamental de vida en cualquier lugar del planeta. La igualdad expresa la equidad e expresa también, como lo decíamos, el trato igualitario. Y dentro de esa igualdad, por cierto, es fundamental la visión cosmopolita del masón. Y esto es muy importante. Anoche mismo yo miraba en la televisión un espectáculo deprimente en una ciudad de Brasil, en Porto Alegre. Quizás alguno de ustedes lo vio en un noticiero. Un jugador de fútbol en pleno partido de fútbol en la ciudad de Porto Alegre era por un grupo de fanáticos racistas desde las tribunas, era imitado como si se tratase de un macaco, de un simio, y la burla fue tal que el partido fue paralizado. Y ayer mismo la Confederación Brasileña de Fútbol tomó la decisión de suspender al equipo del cual esos hinchas o partidarios cometían ese desafuero, lo suspendió por el resto del campeonato con una multa enorme, como una medida para llamar la atención de que el racismo es un oprobio. El racismo, la discriminación racial es inaceptable entre los seres humanos. Para un masón eso está claro. No hay diferencia entre los seres humanos por motivos del color de la piel, por motivos del sexo, por motivos de la nacionalidad o de la creencia que cada uno tenga. El sentido de la igualdad masónica es una visión universalista y cosmopolita.
y decimos que es un querido hermano nuestro, independientemente del color de su piel, independientemente de dónde nació, independientemente de esos accidentes elementales que simplemente forman parte de la diversidad humana, diversidad dentro de la unidad. A mí personalmente, si algo me cautivó desde hace muchos años, por la masonería, desde hace muchos años, fue este sentimiento igualitario, porque siempre lo tuve en mi alma, siempre lo tuve, como masón y como espírita kardeciano, siempre lo tuve en mi alma, tuve mis valores de reconocer al prójimo como el otro yo, de modo que este es un valor fundamental, y de esa libertad y de esa igualdad se deriva una práctica de la fraternidad real, es decir, convivencia, solidaridad entre los seres humanos. La convivencia es un valor que se estimula mucho en las logias masónicas. Las personas necesitan mucho este mensaje. Convivir significa tolerar. Tolerancia en el buen sentido de esta palabra. Es decir, comprender que somos diferentes. Pero aún siendo diferentes, o mejor dicho, por ser diferentes, es que tenemos que aproximarnos para vincularnos, para unirnos y para entendernos. Me gusta referir este episodio que quiero dejar para ustedes, que me parece importante, que es una experiencia biológica y geológica que tiene una explicación, una conexión con este tema. Todos hemos escuchado hablar de aquellos procesos antiguos, muy antiguos, antes de la aparición de la vida en el planeta, en los procesos de formación planetaria que se llaman las glaciaciones. Aquellas etapas en que por distintos cambios geológicos se produjo el deshielo de los polos y grandes invasiones de aguas inundaron territorios, se hundieron tierras, emergieron otras, y el frío produjo estragos entre las especies vivientes de aquellos tiempos. Muchos animales sucumbieron y se extinguieron como especie, como producto de estos cambios. Y algunos de ellos sobrevivieron porque adoptaron algunas estrategias de sobrevivencia, algunas posibilidades de camuflaje, algunas simbiosis, algunos mecanismos para sobrevivir. Por ejemplo, para enfrentar el frío, las especies se dieron cuenta de que si en las noches o en los días se juntaban unas a otras, el calor de sus cuerpos podía impedir que el frío acabase con sus vidas. Y muchas especies así lo hicieron. Se unían entre ellas para darse calor y protegerse de la inclemencia del frío. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, con algunas especies donde la cosa era difícil? Como por ejemplo los puercoespines. Para unirse entre sí, si pretendían unirse, las espinas los separaban y los herían. Pero si no lo hacían, morían de frío. Al final tuvieron que tomar la decisión de juntarse aún con sus espinas. La convivencia es eso. Porque todos, sin ser puercoespines, pero todos tenemos espinas, que son nuestros defectos morales, que son nuestras propias mañas, nuestros prejuicios, nuestros errores, nuestros gustos particulares, nuestras ambiciones. Aún con esas espinas no nos queda otra que convivir, porque si no convivimos, la sociedad pierde su carácter solidario. De modo que necesitamos la práctica de la fraternidad a partir de la convivencia. Una vez en Caracas yo hablaba de un tema parecido y una señora, después de la charla, en el momento de las preguntas, como yo espero que ustedes las hagan ahora, se levantó y me dijo: mire, doctora Espurba, todo eso que usted está diciendo, yo creo en eso. A mí me encanta esa fraternidad, me encanta ese amor a la humanidad, porque yo amo a la humanidad. El problema es que yo detesto a la gente. ¿Cómo es eso? Le digo yo, ¿cómo es eso?
Yo amo a la humanidad, yo lo vivo expresando y lo escribo y lo digo. El problema es que no soporto a mis vecinos, sobre todo un vecino que me tiene hecha la vida con enormes dificultades. Aquella señora creía que amor a la humanidad era apenas una frase retórica. Era decirlo, era una frase. No, amor a la humanidad es amar a la gente, porque la humanidad es la gente. No hay una humanidad en abstracto que no sea la gente concreta. La gente de cualquier edad, de cualquier estatura, de cualquier color, de cualquier manera de pensar, de cualquier creencia, de cualquier idea, de cualquier gusto, de cualquier trabajo, de cualquier afición. Esa es la gente. Y no es fuera de la gente, como creen las sectas o algunas sectas, que yéndose a una montaña, alejados como unos ermitaños, allí van a ser los nuevos, los inmaculados, sino lo que plantea la masonería es que solo en la sociedad, en medio de ella, con la gente, es que hay que trabajar para con todos subir y ascender, no fuera del mundo. Por eso la masonería no es una secta, todo lo contrario, es una institución de la sociedad, para la sociedad. Les digo, mis amigos, que todos estos valores, todos estos principios tienen que ver con lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos los masones. Por la vía de la razón, por la vía de la intuición, por la vía de la sensibilidad, por la vía de la cultura, de la espiritualidad, de la fraternidad, intentamos formar parte de lo que creemos que es un elemento positivo del mundo. Y no creemos, ni lo hemos dicho jamás, que la masonería sea el camino para el mundo. No es ni el camino, ni es el único camino. Es apenas un camino. Este camino me sirvió a mí, y le sirvió a Howard, le sirvió a Giovanni, le sirvió a los masones en general. Pero puede que no les sirva a todos. Otros pueden realizarse por su propio camino. Pero lo que nadie puede negar es que habiendo muchos caminos y caminos buenos, si nos entendemos, si nos conocemos, si intercambiamos ideas, si exploramos áreas comunes, si nos damos la mano para tareas comunes, si nos damos la mano, por ejemplo, para enfrentar un flagelo mundial que afecta tanto a la gente y sobre todo a los jóvenes, como el de la drogadicción, si nos damos las manos para hacer campañas conjuntas al respecto, sin necesidad de tener que obligarnos a creer en lo que el otro cree, si nos damos la mano para avanzar hacia un país mejor o una sociedad mejor, si nos apoyamos en causas nobles para el mundo, respetando la identidad y la particularidad de cada uno, estamos haciendo una labor de crecimiento personal y de crecimiento social. Esa es la propuesta masónica. Propuesta de ella, con sus valores, con su historia, con su trayectoria, ayudar a que el mundo sea mejor a partir de la transformación, empezando dando el ejemplo con la transformación de sus miembros. Siempre le he dicho ya en reuniones internas a nuestros queridos hermanos en las logias que no es posible que alguien haya entrado en la masonería, pasan unos años, suben los grados masónicos y después de unos cuantos años está moralmente igual que como empezó o hasta ha descendido. Y no hay mejor lección que la que proviene del ejemplo personal. Nadie puede desde un botiquín embriagado decir yo pertenezco a la orden tal o a la iglesia tal o al partido tal. No está dando un buen mensaje. Está indicando eso a lo que yo pertenezco no me hace ser mejor persona. Y por eso el masón, en cualquier lugar de estudio, de trabajo, de condominio, de vecino, en cualquier escenario social, el masón puede decir: no creo en eso que él cree, caramba, pero qué buena persona es. Esa es la aspiración de la formación cultural, moral y espiritual, iniciática, simbólica, esotérica de la masonería. De modo, queridos amigos, que tengo la esperanza de que
Para los masones sé que no he dicho nada nuevo. Perdonen que en general haya reiterado conceptos simplemente. Pero para quienes de ustedes no sean masones, yo tengo la esperanza de que estas palabras puedan servir primero como una información útil, seria, veraz, y segundo como un estímulo. Si desean ahondar más en lo que es la masonería, pueden ir a internet y quedarse allí. Pueden buscar buenos libros, pueden conversar con masones o pueden tocar las puertas de la logia. Si tocan las puertas de la logia, que es una expresión simbólica para decir que desean ser masones, si esa es una decisión personal, medítenla primero. Consúltenla con aquel maestro secreto que nunca les va a traicionar, que es su propia conciencia. Consúltenlo. Y si esa es su disposición y su decisión, y si están dadas las condiciones para ello, la logia los recibirá con inmenso afecto y estará dispuesta a compartir su saber, su tradición, su historia con ustedes, en la esperanza de que ustedes sabrán ser buenos depositarios de esa información. Pero si así no fuera, simplemente créanme que simplemente nos encanta que hayamos podido tener este contacto y que a partir de aquí podamos decir que somos hoy más amigos que ayer y que hemos abierto una brecha para conocernos mejor y para ser mucho más fraternos y mucho más amigos. Si esa labor ha sido cumplida en esta exposición un poco larga, yo me sentiré inmensamente feliz y regresaré a Caracas muy contento, y espero que los hermanos que me han invitado también estén contentos de haberlo hecho. Muchas gracias a todos. La raíz griega gnosis nos refiere al conocer y al conocimiento. Una rama típica propia de la psicología es la gnoseología, que se trata del conocer las cosas, así como la ontología, el ser de ellas, y la axiología tiene que ver con los valores. La gnoseología es la rama de la filosofía que nos enseña los mecanismos, procedimientos y herramientas en la relación sujeto-objeto para conocernos a nosotros y conocer la realidad que nos rodea. En sentido esotérico, tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento interior, con el conocimiento de término que hay que emplearlo con la debida ubicación, el conocimiento de lo oculto, es decir, de la realidad psicoespiritual del ser y de la trascendencia del ser humano y de la vida en general, más allá de las fronteras naturales de la muerte fisiológica. Entonces, el gnóstico, empleado ahora en sentido filosófico y no como miembro de una institución particular, que la hay y que hay varias además que utilizan esta raíz, el gnóstico es un iniciado. El gnóstico es aquella persona que más allá de la visión de lo aparente es capaz de ir a la sustancia profunda del ser. Yo me voy a permitir, para efectos de todos ustedes, los que estén más, sobre todo los que estén menos adentrados en el tema, reiterar un concepto sobre el conocimiento para establecer la diferencia entre el conocimiento racional, lógico, formal, del conocimiento profundo que la gnosis espiritual invita a establecer. En una oportunidad que estuve aquí, en esta misma logia de regeneradores, Pedro Barbosa de la Torre, y creo que también trabaja aquí en otra logia, Rafael Urdaneta, exactamente. Yo, en una exposición que hice, un seminario de los fundamentos de la masonería, explicaba este concepto entre el conocimiento racional y el conocimiento vivencial. Yo decía, vamos a suponer que hay una persona
que desde niño le ha gustado mucho el conocimiento de la geografía, particularmente el conocimiento de las fronteras de los países, sus accidentes, su demografía, sus accidentes orográficos, todo ello. Y vamos a suponer que es una persona, por ejemplo, que domina a la perfección el conocimiento de una ciudad. Pongamos París, que me gusta ponerla de ejemplo. Ayer hablamos de París, Howard, de la cantidad de experiencias que hemos tenido allí. Howard estuvo realizando unos eventos, participando en unos seminarios en París, y yo estuve también en otras actividades. Una persona que no ha ido a París y que sin embargo es capaz de decirnos los nombres de las calles, las avenidas, nos habla de los Campos Elíseos, nos habla del Arco del Triunfo, dice que allí está el nombre de Miranda, toma por aquí por la Rue Copernic, o toma por aquí, o va al Palacio de Versalles, o entra en el Louvre y ve la pirámide que está allí, y ve los cuadros y se detiene ante la Mona Lisa. Jamás ha ido a París, pero se sabe eso de memoria. Y sabe que por el río Sena hay unos botecitos donde se cena, allí sobre el Sena, y en fin, conoce todo eso, pero nunca ha ido a París. Y tiene un conocimiento racional de la ciudad. Y hay otra persona más descuidada en eso, que a lo mejor no conoce cuál es la población de París y no sabe exactamente los nombres de sus avenidas, pero estuvo en París y estuvo un mes allí. Tiene la vivencia de la ciudad. Uno podría preguntarse, ¿cuál de las dos formas de acceder al conocimiento proporciona mayor aprehensión? No se descarta ninguna de las dos, pero es evidente que sabe mucho más de París, aquel que respiró el aire parisino, aquel que sintió el ambiente, aquel que caminó por los Campos Elíseos, aquel que no le dijeron que el nombre de Miranda estaba como un héroe en el Arco del Triunfo, sino que fue buscando entre cientos de nombres y finalmente lo detectó, Miranda, así solo el apellido. Aquel tiene un conocimiento vivencial. Esto ahora lo traduzco a otra área. Yo escribí un libro sobre un tema distinto a este, sobre la poesía, una vez que me dio por ese tema que siempre he cultivado, el estudio del ars poético. Y yo decía allí que el estudio de la poesía no hace a un poeta. Alguien puede conocer las reglas de la versificación, puede saber lo que son los alejandrinos, puede saber la construcción de un soneto, puede saber lo que es la cisura y los hemistiquios, puede conocer todo eso. Y sin embargo, si escribe una poesía, más que escribirla, la comete una poesía. Y hay poetas que sin dominar las reglas de la poesía, aunque debiera conocerlas, pero aún así tiene la posibilidad innata, natural, de escribir bellos versos. ¿Cuál de los dos es más poeta? Evidentemente las reglas de la poesía, el conocimiento de ellas no hacen a un poeta. La gnosis es un conocimiento vivencial. No solo el que da la literatura, la formalidad, el libro, sino aquel que lo vive. La gnosis no es más la praxis que el conocimiento formal. Una persona puede decir, caramba, me interesa la meditación como ejercicio de superación psíquica, emocional, mental, y lee un libro de meditación donde un buen autor, muy didáctico, le ha puesto los pasos de la meditación. Primero, usted se coloca en un lugar apartado para que no lo moleste y cierre toda fuente de ingreso. Segundo, usted colóquese con una ropa bien ligerita. Tercero, siéntese cómodamente, ubíquese acostado cómodamente. Usted aprenda a relajarse, relájese. Luego va a realizar los ejercicios de respiración. Luego tome una idea en su mente y coloque allí y luego esfúmela. Pase a pensar en el no pensar y le da todos los pasos. Se lo sabe de memoria, pero nunca ha meditado. El gnóstico puede ser que no conozca todas estas reglas didácticamente establecidas, pero medita.
y recibe los beneficios profundos de esta práctica tan importante para el equilibrio, para la liberación mental. Entonces, en definitiva, para resumir, la gnosis se vincula con un conocimiento práctico, vivencial, a partir del descubrimiento de la contraparte espiritual de la persona. Abstracción hecha de los conocimientos generales de lo que la gnosis significa como fuente de información para el saber. El igualitarismo es una caricatura de la igualdad. De hecho, es impracticable porque ignora las naturales diferencias entre las personas que surgen de la propia biología, que surgen de la propia condición intelectual, que surgen del propio desarrollo personal. Igualitarismo sería no comprender que el talento, el desarrollo personal y el esfuerzo tienen una recompensa. Y sería premiar por igual al que ha hecho ese esfuerzo que al que no lo ha hecho. Es por lo tanto una caricatura de la igualdad. La igualdad implica reconocer en todo ser humano la potencialidad para crecer, para avanzar, para progresar en todos los órdenes: económico, social, moral, intelectual, espiritual. Pero la igualdad entiende que cada uno le pone su ritmo y que no se pueden forzar esos ritmos. Y que no se trata, por un falso concepto igualitario, de dar las mismas premiaciones y las mismas recompensas a quien no ha hecho los mismos esfuerzos. De modo que en la masonería practicamos y proponemos y preconizamos la igualdad, pero consideramos que el concepto igualitarista per se, a ultranza, es una desviación que no es conveniente. Permítanme ustedes hacerles este comentario adicional que me parece importante para entender la relación de la igualdad dentro de la diversidad. Los seres humanos somos únicos pero diversos. Únicos porque somos la especie que por evolución, por racionalidad, por cerebración, nos colocamos como seres centrales de la vida en el planeta. Pero somos diversos. Somos diversos. Y gracias a esa diversidad, que no se transforme la diversidad en una negación de los derechos del otro, gracias a esa diversidad avanzamos. A mí me gusta referir esta idea que aprendí una vez visitando un país centroamericano, visitando Guatemala. Ustedes se habrán dado cuenta que allí hay un símbolo que es un ave que identifica al país. Alguien por ahí lo mencionó, el quetzal. Esa es la moneda de Guatemala, por ejemplo. Eso es lo que está en su bandera. Ese es el símbolo nacional. Y observen que recalco la palabra símbolo, porque la bandera es un símbolo y estas identificaciones son símbolos para reflejar a un país. Uno dice quetzal y además del ave uno está pensando en Guatemala, porque el símbolo evoca esa otra parte que la complementa. Y leyendo un trabajo, un libro, un texto extraordinario de tradición sagrada de los pueblos mayas, que es el Popol Vuh, allí hay una manera en ese sentido simbólico, alegórico y metafórico de los creadores de ese texto en la antigüedad, para expresar su relación de la igualdad y la libertad para ese pueblo. Y dicen que el creador, Dios, como quisieran llamarlo, en un momento dado se dedicó a crear los cielos, la tierra, la vida, y fue creando las especies, una por una. Cuando debió crear los pájaros, Dios, con un saco enorme con plumas, comenzó a crear las aves y a cada ave le daba un color determinado y le ponía las plumas respectivas. Y así los iba creando. Y fue creando todas las aves hasta que el saco se le agotó, porque a Dios también se le agotaron esas plumas. Se agotó el saco y ya no iba a poner más plumas, pero faltaba un ave totalmente desplumada. Pero Dios ya no tenía las plumas, dice el Popol Vuh.
Y entonces Dios no le quedó otro remedio que de cada ave que había creado tomar una pluma. Y una de cada color diferente se la fue poniendo al quetzal. Esa es la manera como ellos crearon simbólicamente la idea de por qué el quetzal es un ave tan multicolor. Y gracias a esa idea es que reflejan la expresión de diversidad dentro de la unidad. Y el quetzal tiene esta característica, que por atavismo, por disposición de sus propios genes, es su propia capacidad de preservación como especie. El quetzal tiene esta particularidad. Es un ave que solo puede vivir en libertad. Y si los traficantes de especies o la gente que quiere tenerlos en jaulas, en sus casas, prisioneros, los toman, el quetzal él mismo se suicida. Si es capturado y se es llevado a cautiverio, él se quita la vida. Se pica a sí mismo y deja de alimentarse y muere. Entonces los traficantes de aves saben que es inútil capturar al quetzal porque él muere. No acepta ser llevado a otro hábitat. Él solo puede vivir en su hábitat y en libertad. Eso es lo que ha garantizado su sobrevivencia. Yo me he permitido decir más de una vez que los venezolanos, los latinoamericanos y los ciudadanos del mundo deberíamos ser como el quetzal y nunca permitir que se nos arrebate la libertad. Y siempre saber que en libertad es que podemos desarrollarnos plenamente y no permitir nada que atente contra nuestra libertad. De modo que esa libertad es consustancial al concepto de la igualdad, distinta al igualitarismo. Gracias, hermano. Ahora, si el masón es ateo, hermano. Le agradezco mucho la pregunta. Quizás faltó decir que en absoluto el masón es profundamente deísta. Y estoy subrayando la letra D y no la T. Deísta. Es decir, en las constituciones, particularmente en la constitución de Anderson, que es la carta magna de la masonería del siglo XVIII, se dice de una manera hasta muy fuerte que el masón no puede ser ateo, que el masón debe tener conciencia, comprensión, intuición y reconocimiento de la existencia de un creador universal, la existencia de Dios, la existencia de un ser supremo. Y tan esto es así que llama la atención que, siendo la masonería una institución que expresa muchísimo el concepto de la libertad personal, sin embargo, en este punto establece una exigencia y una condición. Cualquier persona que desee ingresar en la masonería reconoce, o debe hacerlo explícitamente, que admite la existencia de Dios. Este es un prerequisito conceptual de la masonería. Agregando a ello algo muy importante. Alguien se podría pensar y podría decir, bueno, pero yo que vengo de una tradición judía, por lo tanto distinta a la del cristianismo, a mí me va a obligar la masonería a tener un concepto según la visión cristiana. O alguien que venga de la tradición budista podría razonar de la misma manera, o hinduista, o musulmana, o alguien que venga de una tradición filosófica, no religiosa. La masonería le aclara este concepto que es importante. La existencia de Dios, reconocida como concepto básico del hombre en su relación con la divinidad, con el cosmos, no lo obliga a tener ninguna fórmula específica. No está obligado a presentar ese concepto de una manera específica, sino que queda la libertad de su conciencia. Y por ello, desde hace siglos, la masonería adopta una fórmula que todas las personas conocen, masones y no masones, de que sus trabajos son realizados a la gloria del gran arquitecto del universo. Gran arquitecto del universo es posiblemente, para alguien que analiza esto desde el punto de vista semántico, lingüístico, gran arquitecto del universo es una fórmula para expresar la idea de Dios con el menor compromiso institucional o confesional. Es decir, cada ser humano y cada masón tiene perfecto derecho a tener su propia manera
de entender la idea de Dios y su propia manera de comunicarse con Él. Así como el creyente de una religión tiene una oración determinada, un filósofo deísta o un libre pensador deísta puede tener su propia manera mental o espiritual de conectarse con Dios. No está obligado ni a un rezo, ni a un dogma, ni a una fórmula específica. Es por lo tanto el concepto de Dios menos antropomórfico posible, el que está vinculado menos a formas humanas. Nosotros por comodidad del lenguaje decimos Dios es bueno, Dios es infinitamente bueno, Dios es infinitamente sabio, pero esas son formas humanas, son atributos humanos que en la incapacidad de entender la grandeza de Dios simplemente reflejamos en la idea de Dios nuestros propios atributos. La masonería le facilita al masón, le facilita una comprensión de Dios sin ningún compromiso ni verbal, ni lingüístico, ni conceptual referido a una categoría determinada sobre Dios. Que sea su propia libertad la que le permita su acceso al concepto de Dios. Y por eso un masón puede ser católico, o un masón puede ser protestante, o un masón puede ser budista, o un masón puede ser musulmán, un masón puede ser judío, o un masón puede ser un agnóstico, un libre pensador. Porque lo que nos reúne, aún dentro del concepto de Dios, es una visión de la idea superior del creador del universo, pero no a partir de ninguna iglesia en particular, de ninguna confesión, sino de la propia convicción de cada uno. Profano en su etimología griega significa simplemente el que todavía no ha ingresado al templo, más nada. Así como fanatismo, que de la misma raíz, es la exacerbación de un culto determinado. Pues el profano es aquel que todavía está fuera del templo. Es decir, la masonería dice el que no es masón es un profano, pero no en el sentido peyorativo, porque la palabra derivado es un verbo muy despectivo que es profanar. No, el sentido en el término masónico de profano es aquel que no está dentro de la masonería, para decirlo claramente. Pues un profano, en ese sentido, puede identificar a un masón de muchas maneras. Primero porque el masón se lo puede decir. En la discreción del masón solemos decir esto. ¿Quién les habla? Incluso lo hago en mis programas de radio, en televisión, en las declaraciones de prensa y en mis libros. Yo me declaro masón. Lo hago por mi propia voluntad. Ahora, yo no estoy autorizado para decirle a nadie cuando llego aquí a Maracaibo, Howard Méndez es masón. Eso le toca decirlo a él. Si él desea decirlo o no decirlo, ese es su derecho. Puede ser que ese profano, ese masón, le diga que él participa en la masonería. Si no se lo dice, bueno, pues tendrá sus razones. Y lo que sí nosotros recomendamos, y sobre todo para cuando alguien quiere ingresar en la logia, recomendamos es que antes de tomar la decisión de ingresar en la masonería lo converse con su familia, porque para la masonería no hay un valor social más importante que la unidad familiar. Entonces saben lo que es complicado, y ha pasado que alguien ha ingresado en la masonería y la esposa no lo sabe, o los hijos no lo saben. En algún momento lo conocen y es una fuente de conflictos, de por qué no me lo dijiste, por qué no lo conversamos. Entonces hay que ser honestos sobre esta materia, y de paso no hay ningún motivo de vergüenza al respecto, y se trata de expresarle a la compañera de tu vida con quien estás en el deber de comunicarle decisiones tan importantes que quieres ingresar en la masonería. Y lo fundamental es que el masón debe ser identificado básicamente por el ejemplo que da en su vida. Yo lo digo de manera categórica. Si un masón da su palabra, independientemente que haya firmado o no un documento, esa palabra es un documento. Y por eso la hermandad masónica funciona así. Para nosotros es inconcebible que un masón a otro masón haya llegado a un acuerdo en su vida particular, cotidiana, sobre algún aspecto comercial o empresarial o personal, y después no reconozca el compromiso, sea económico o del tipo que sea. Eso es inconcebible. La palabra de un masón, como parte de sus valores, es un documento. Igualmente no se concibe
aunque comprendemos los problemas humanos, no somos jueces de nadie, ni estamos aquí para condenar a nadie, pero francamente no se comprende eso del masón que a los hermanos de la logia nos presenta a su esposa. En algunas actividades conocemos a la esposa y después descubrimos que tiene lo que llamamos los venezolanos un segundo frente. Eso es inconcebible para nosotros desde el punto de vista de la ética masónica. Si un hombre hizo un compromiso y contrajo matrimonio, formalizó una relación con una dama, con una señora, tiene que respetar ese compromiso. No, que la mujer no me entiende. Bueno, mira, discútelo. Y si las cosas llegaron a ser tan complicadas, bueno, ahí está la separación, honesta. Pero lo que no es correcto es la deslealtad. Entonces, un verdadero masón, nadie puede por ahí decir, ese anda con el segundo frente, el tercer frente por allí. Porque hay quien se las trae con eso. Más de un segundo frente incluso. O, caramba, esta persona que yo hacía, lo tenía por muy buena persona y sé que va a la logia masónica y mira, metió un cheque chimbo, el cheque rebotó. Eso no es de un masón. Eso no es de un masón. Y de hecho, hay un procedimiento para que ese profano pueda acudir a la logia, a la denuncia, para que la logia actúe al respecto. De modo que lo que identifica al masón es una condición ética personal. E incluso hasta en la propia manera de ser. No porque el masón sea un místico en el sentido de la santurronería. No, un ser humano común y corriente, que es su vida cotidiana. No porque alguien se tome 2 tragos de whisky deja de ser una persona ética. Lo que no tiene sentido ético es que se embriague y tenga conductas inaceptables. Pero somos seres humanos dentro de nuestras realidades, pero dentro de esas realidades hay límites, hay maneras de comportarse, incluso de hablar. Yo no logro entender, y ha habido casos, no logro entender que en una logia, después que se ha realizado una tenida de estudio, donde se ha discutido un tema filosófico, donde se supone que las personas salen de allí crecidas, salen de allí, caramba, qué sabroso, dediqué 2 horas esta noche a este tema, qué importante haber escuchado un expositor, a los hermanos hablando de este tema, o yo mismo investigué, y salir después a una cena, a un ágape, y comenzar entonces a descender por los abismos del chiste barato, vulgar, que revuelve los instintos, la vulgaridad, la grosería, los soez. Eso no puede ser. Se supone que aunque quieras expresar algo con picardía, siempre hay unos límites, siempre hay un lenguaje, siempre hay unos modales. Yo siempre he dicho que parte de las logias y de las no logias también debería ser el manual de Carreño. Deberíamos volverlo a divulgar entre nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos, porque no está reñido con la alegría, con la diversión y con la buena vida, no está reñido el buen lenguaje, la corrección en la manera de hablar y hacer, los modales y aquello que llamamos las palabras claves, es decir, saber saludar, dar los buenos días, amistad con los vecinos, solidaridad con la gente. En eso se reconoce al buen masón. No puede ser un masón que en el edificio en que vive está tratando de llegar siempre a la planta baja del ascensor cuando no hay nadie por ahí para meterse solo e irse solo a su piso. Al contrario, si tiene la oportunidad de conversar con sus vecinos, a transmitirles algo bueno, eso es importante. De modo que, en resumen, ¿cómo un profano identifica a un masón? Por el ejemplo que da en su vida personal. Ahora, si a partir de allí le pregunto, ¿usted es masón? Y dice que sí, pues ya queda de esa persona averiguar más. He encontrado en internet páginas donde se acusa a la masonería de cuantos crímenes hay en la humanidad, de satanismo, de aberraciones, porque hay personas que sucumben a la tentación de, para oponerse a una idea, descalificarla con falsedades. Por el contrario, conozco y valoro mucho a aquellos autores críticos que no son masones y hacen críticas fuertes a la masonería, históricas, filosóficas. Eso vale la pena.
Eso vale la pena porque uno se nutre del otro punto de vista, sobre todo cuando se trata de una crítica procesada en esos términos, porque también los masones tenemos mucho que aprender. El masón que crea que todo está acá está errado. De hecho, el que de masonería solo sabe, ni siquiera sabe de masonería. Hay que tener una visión que se conecta con todos los saberes y hay que buscar otras fuentes complementarias. Nadie puede pensar, ningún masón debería pensar que está sobrado, que con lo que aquí tiene, porque eso se va a parecer muchísimo, con todo el respeto dicho, a un testigo de Jehová, que solo le interesa leer la Biblia. No, además de la información masónica hay muchas otras informaciones muy útiles en el mundo, y en eso está la cultura general. Ahora, ese riesgo de la consulta a internet tiene que ser superado a partir del discernimiento y el buen entendimiento. Así como hay esas páginas, también las logias tienen páginas. Yo diría que si quiero saber de masonería, yo ingresaría en la página de la Gran Logia de Venezuela, Gran Logia de la República de Venezuela, porque allí hay una información oficial, por lo menos de entrada. O yo entraría en la página de la Logia Pedro Alciro Barbosa de la Torre, porque yo sé que si quiero saber de masonería, yo le tengo que preguntar a los masones. Ahora, más adelante, si yo quiero saber lo que piensan los detractores o los opositores a la masonería, también ingreso, pero ya tengo una base. De manera que se trata de un procedimiento. Mi recomendación es, hoy en día no se puede dejar de lado a internet. Una vez me asustó muchísimo, llegó aquí un funcionario de un país antillano y se le ocurrió la barbaridad de decir que internet era satánico. Internet es una conquista de la tecnología y de la civilización. Internet, de paso, es una democratización del conocimiento, porque hay que ver, los que somos educadores, cómo la ausencia de textos y de traducciones la suplen nuestros estudiantes gracias a internet. De modo que internet es una democratización de la información, pero como todo dialécticamente puede ser bien usado o mal usado en determinados momentos. Un cuchillo que utilizamos de manera indispensable para almorzar, para comer, puede en otras manos convertirse en un arma homicida. ¿De quién es la culpa? ¿Del cuchillo o del que la maneja? Igual es internet, igual es un libro, igual es una doctrina, igual es una religión, igual es una iglesia, igual es un concepto político. Puede ser empleado en sentido positivo y correcto o puede ser desnaturalizado. No quisiera yo aquí entrar en las tergiversaciones y utilizaciones de los próceres y las utilizaciones de los nombres de las doctrinas políticas que muchas veces fueron creadas para reivindicar el progreso de las naciones y terminaron aplastando la libertad de esas naciones. Entonces hay que tener buen discernimiento para saber qué información es la adecuada y cuál información está sesgada, manipulada, tergiversada. Es cuestión de discernimiento. Mi consejo, simplemente ir a las fuentes verdaderas. Si yo quiero saber qué piensa la Iglesia Católica sobre el tema del celibato, del aborto, o un tema de esta naturaleza tan profunda, yo voy a las fuentes de la Iglesia. Si yo quiero saber lo que piensa el espiritismo, yo no voy a ir a las montañas Sorte, yo voy a los libros de Allan Kardec. Si yo quiero saber lo que opina la masonería, yo voy a la página de las logias, no voy a ir a unas fuentes que pueden estar sesgadas. Yo siempre le he recomendado a los estudiantes y en los talleres que dicto, siempre he recomendado algo de buen sentido, es tener método, saber ir de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, tomar un camino que, como decía René Descartes en su discurso del método, seguir por vía de la duda metódica, seguir por los caminos de las certezas hasta superar las dudas. De manera que recomiendo ir a internet, pero ir a las fuentes en cada tema que corresponda, y en este caso a las fuentes masónicas oficiales.